Bienvenidos a Cine Escritura, yo soy Luis. Esta vez voy a estar reseñando la película The Texas Chainsaw Massacre 1974. Filmada con tan solo $140,000 como presupuesto, esta película representa sin dudas una de las películas más importantes dentro del cine de horror independiente. Representó en su momento, además, una película de mucha controversia, ya que fue prohibida en diferentes lugares por su violencia que cuando la vemos en el presente no pareciera estar allí. Es casi como si existieran dos películas diferentes. Una que ha trascendido generación tras generación en la mente de las personas como esta película grotesca, sangrienta, muy fuerte, llena de escenas bastante realistas, y la que realmente vemos, donde la actuación no necesariamente es digna de algún premio, en ocasiones hasta risible, más bien, pero sí la película cumple con algo bien específico, y es darnos una masacre con sierras eléctricas en Texas. No sé si eso tiene sentido. En caso de que usted no conozca esta película, estamos hablando de Sally y su hermano y dos amistades más que van de regreso al pueblo donde se criaron porque han profanado unas tumbas y ellos quieren verificar si alguno de sus familiares está entre esos cuerpos que han profanado. Ya luego llegamos al pueblo y nos encontramos con algunos personajes pintorescos hasta descubrir a esta familia desquiciada que realmente necesita mucha terapia y un abrazo de grupo, hasta toparnos con Leatherface, nuestro enorme villano. Osito cariño... No, no es osito cariñosito, pero abraza como osito cariñosito. Esta película representó uno de esos pilares dentro del cine de horror, específicamente en el slasher, ya que en el 60 teníamos una película como Psycho, que presentaba algunas de las reglas generales que estas películas van a seguir en adelante, pero en 1974 esta película presenta muertes bastante grotescas dentro de sus limitaciones de presupuesto, efectos especiales, actuaciones risibles, pero sí la película presenta las muertes y nos presenta sobre todo al villano. Un villano que ha trascendido durante algunas décadas ya, a pesar de que su franquicia no es en lo absoluto una de las franquicias más fuertes o más exitosas cuando miramos el cine de horror, específicamente los slashers, compitiendo con Jason Voorhees, con Freddy Krueger, más adelante con Ghostface. Definitivamente Leatherface, su fama va más allá de sus películas porque sus películas no han logrado establecer una línea coherente con este villano. Tenemos apenas de 8 películas, tenemos tal vez 2 o 3 películas que son buenas y el resto son aceptables y The Next Generation. The Next Generation. Uno de los logros de esta película es presentar de alguna manera, y de alguna manera bastante tal vez rebuscada, una temática social. El tema de la guerra, el tema de la industrialización y el capitalismo desmedido están por allí, si los queremos ver dentro de esta película, como una especie de comentario social. Incluso hay quienes son más arriesgados y van allá a decir que la masacre de Texas representa un comentario acerca del vegetarianismo. Yo no sé si estaría tan de acuerdo con eso, pero más o menos eso se menciona en algunos portales por ahí. Con lo que sí podemos estar de acuerdo es que en esta película gran parte de lo que se hace es tratar a los seres humanos como si fueran animales de matadero.
Y eso definitivamente es un comentario social acerca de cómo tratamos a los animales para consumo muchas veces. Cuando vemos La Masacre de Texas, no estamos buscando, definitivamente no estamos buscando una película perfecta. Estamos buscando una película que es entretenida, que su libreto es bastante coherente, sus personajes son de alguna manera representaciones de los seres humanos, no se muestran de forma caricaturesca, tal vez como más adelante va a ocurrir, tan pronto como en la secuela, eh, donde ya nos vamos más hacia la comedia y esto pues resulta un tanto hasta confuso. Igual en Next Generation, donde tenemos personajes risibles por completo y Leatherface se convierte en una caricatura que para nada se parece a lo que es en la primera película, hasta llegar incluso a adaptaciones más recientes como los remakes, donde se presenta ya un villano más tradicional, más grotesco, más sangriento, más apto al cine de horror de los 2000. Y Leatherface, la última adaptación, donde tenemos definitivamente, no sé qué tenemos, se trastoca por completo la historia de Leatherface y ni siquiera pareciera importarle el asunto del tamaño ni de la corpulencia. Nos presentan a un Leatherface que no podría encajar en este molde de alguna forma coherente, pero esta no es una franquicia que sea del todo coherente porque Alessandra Daddario tenía 40 años en Texas Chainsaw 3D y definitivamente pues eso no sé en qué mundo pasa, pero en el mundo real no ocurre, ¿no? Ahora bien, revisitando esta película con motivo de su próximo estreno en Netflix de Texas Chainsaw Massacre, su más reciente adaptación, la cual va a obviar todas las secuelas de esta franquicia, simplemente va a ser una secuela directa de esta película que está aquí. Resulta interesante entonces mirar esta película en 2022 porque presenta algunos elementos que han sobrevivido al cine de horror. A pesar de su fama, como decía ahorita, de una película llena de gore y de sangre y de muchas escenas violentas, me parece que la verdadera efectividad de este libreto está en que es una película llena de horror psicológico. Es una película que tiene muchísimas escenas donde se nos deja ver que estos personajes no tienen escapatoria, que están yendo hacia una trampa y sobre todo en el personaje de Sally, específicamente en los últimos 15 a 20 minutos de la película, lo que tenemos son gritos agónicos por todas partes y cuando miramos el trasfondo incluso de la grabación de esta película, se convierte entonces hasta más horrorífico, más grotesco todo lo que estamos viendo cuando entendemos lo que estaba pasando detrás de cámara, las horas de grabación, el olor básicamente a putrefacción dentro del set, los actores lastimados entre tomas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película, a pesar de haber sido muy importante dentro del cine de horror y de haber influenciado a muchísimas otras películas, no ha gozado de la misma suerte de otras, donde sus franquicias son generalmente exitosas de alguna manera. Esta franquicia ha estado llena de altas y bajos. Tiene algunas películas buenas y tiene unas no tan buenas, donde no hay continuidad en lo absoluto. Sin embargo, esta nueva adaptación presenta o nos trae la esperanza de que por fin le vamos a dar alguna especie de continuidad a esa película original donde haya un poco de coherencia trayendo personajes viejos como Sally, evidentemente no interpretado por Marilyn Burns. Aparenta entonces traer un poco de estos personajes de legado a darle tal vez un poco de coherencia a esta historia nueva. En lo que me preocupa un poco de lo que está haciendo esta película es que recae en lo que Halloween ya viene haciendo hace 2 películas atrás y lo que ya Scream, tan cercano como a principios de este año, criticó o de alguna manera señaló acerca de estos nuevos requels, estas secuelas mezclados con reboots o con reimaginaciones donde se traen personajes de legado para de alguna manera atraer a esa audiencia original, mientras la audiencia nueva vendrá para ver a estos jóvenes siendo, en este caso, masacrados por alguien que se supone que tiene 80 y tantos años, tal vez, y no usa bastón y todavía está bastante corpulento para su edad. Así que podemos estar hablando del anciano más fuerte del mundo. ¿O no? No sé.
quién sabe. La lógica no es como algo que vaya de la mano de la franquicia de Texas Chainsaw Massacre. Definitivamente en lo que esta película no cumple es en asuntos de edición, efectos especiales, actuaciones en ocasiones que son un tanto ambivalentes, a veces son muy buenas, a veces no tanto, a veces llegan al punto de ser risibles, pero en lo que sí cumple esta película es en el título. Estamos en Texas, hay sierras eléctricas y esto es definitivamente una masacre. El final de esta película es probablemente uno de esos finales que se ha quedado con todo fanático del cine de horror por mucho tiempo y es donde tenemos a Leatherface corriendo detrás de su chica, casi como una película romántica. Gunnar Hansen nos presenta esa primera interpretación de Leatherface en el cine y es una interpretación icónica, ya convertido en un personaje de culto en el cine de horror, ¿no? Y es precisamente eso lo que destaca de esta franquicia, que más allá de su historia o lo que esté alrededor de Leatherface, es el villano quien único nos importa y el resto de los personajes son básicamente desechables en casi todas las películas. La película comienza con un texto que sugiere que esta película es basada en hechos reales, aparentemente inspirado en la historia de Ed Gein, lo cual es definitivamente falso. No es inspirada en hechos reales. eh, Más allá de que se cometen crímenes y de que estamos ante eh, personajes con problemas mentales o familias disfuncionales, lo cual pues, de una forma bastante vaga pudiera relacionarse con la realidad, pero para nada tenemos aquí un retrato de los Estados Unidos de los 70. O sí, no sé. Bien, y esta ha sido la revisita de The Texas Chainsaw Massacre 1974 por Luis. Esto es Cine Escritura. Síganos en las redes sociales, Instagram como Cine Escritura Podcast, Facebook como Cine Escritura. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.